Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué asignación para Pedro, ¿eh? Fíjese, atar y desatar. Qué autoridad. La misma autoridad que tiene el Señor la concede a Pedro, porque lo elige también a él. Lo elige como jefe del colegio apostólico. Pedro. La Iglesia llama a Pedro el primer papa, y todos aquellos papas son sucesores de Pedro. Actualmente el sucesor de Pedro es Francisco. Ahora uno dice, no, Pedro. Aquí partimos de una situación que habíamos analizado días anteriores. El Señor se dirige a Cesarea de Filipo con sus discípulos y durante el camino les pregunta. A ver, aquí pregunta el Señor: ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Acerca del Hijo del Hombre. Expresión que gustaba utilizar Jesucristo, por supuesto. Él era el Hijo del Hombre. Y claro, y le contestan, sí, no tenían muy claro en realidad los discípulos estas cosas todavía, pero por lo menos trasladaron a Jesús el comentario de la gente, ¿no? Así en general. Sí, algunos dicen que es Juan el Bautista. Lo veían como profeta, gran profeta, y lo era sin duda, pero no era el Mesías. Otros decían que podía ser Elías, que había vuelto. ¿Recuerdan Elías que había sido arrebatado al cielo? Y otros de los profetas, Jeremías a lo mejor, pero no era claro está. Entonces Jesús sigue a renglón seguido con otra pregunta. Ahora a ellos directamente, ve, primero a los de lejos, ¿qué dice la gente? Ahora a los que lo siguen de cerca. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Yo. Y ahí se adelanta Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mesías, Cristo, elegido, ungido, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a Pedro? Feliz, bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué? ¿Porque es meritorio Pedro? No es por eso. Porque no te reveló esto que acabas de decir hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Fíjese, ¿por qué el Padre elige a Pedro? Y naturalmente también lo hace el Hijo, claro está. Todo lo que es del Padre es del Hijo. ¿Por qué lo habrán elegido? A lo mejor, claro, Pedro resulta que era el más inteligente del grupo, más capaz, claro está, y entonces... Pero no parecía ser muy inteligente. Inclusive, alguien sostiene que era prácticamente un hombre analfabeto, no era intelectualmente un académico, Pedro, sí, sabemos.
Pero era valiente, ¿no? Era valiente porque sacó la espada, le cortó la oreja. Sí, hasta por ahí nomás también diríamos, ¿no? Porque fíjese que tuvo miedo ante una débil sirvienta cuando estaba en el patio de la casa de Anás y negó al Señor. Así que, bueno, temió ahí también. Y entonces Pedro, ¿qué era? Ni valiente, ni hombre inteligente, ni culto. ¿Por qué lo habrá elegido el Señor? ¿Por qué se lo reveló a él el Padre? Que Jesús era el Hijo del Hombre, que Jesús era su Señor, que a Jesús había que seguir, que Jesús iba a fundar la iglesia sobre la base de la revelación que le acababa de hacer a Pedro. Porque Pedro, a pesar de todos sus defectos, como tenemos todos, era el que más lo amaba a Jesús. Y ese es el mérito que podemos tener delante de Dios. El amor. La fe que opera por el amor, la fe que justifica, que nos justifica delante de Dios. Ningún mérito humano, hermanos. Dios no aquilata los méritos nuestros. Dios mira el amor que habita en nosotros, porque es la habitación de Dios también, y somos habitación de Dios. Y Pedro reúne esas condiciones. Y entonces tiene la capacidad suficiente en aquello que más valora el Señor. La capacidad la tiene y el poder que le concede el Señor de sentarse en la cátedra, en la sede, en la silla del poder de Dios, para ejercer la autoridad desde el amor, una autoridad diferente desde el servicio. Por eso lo que le concede el Señor y cómo lo declara: feliz, bienaventurado. El Padre lo ha elegido, fíjese, le ha revelado esto a Pedro. Y el Hijo lo confirma como jefe de la iglesia. Y le cambia su nombre, un nuevo nombre. Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro, que significa piedra, fundamento. Fundamento como es Pedro y como es la fe de Pedro, como es el amor de nosotros, para ser sustento del mensaje que pone Cristo en nuestra boca. Cristo es la roca, Cristo es el todo y en todo. Cristo es aquel que edifica la iglesia, pero la edifica sobre el valor del amor. Y ahí donde Pedro realmente merece, porque además lo merece porque lo demuestra el Señor con sus palabras. Él es el que lo elige. ¿Quién puede elegir sino aquel que puede hacerlo y sabe hacerlo? Todo lo que ates, las llaves del reino, fíjese, abrir y cerrar la puerta de ingreso al reino, la tiene precisamente la cátedra del amor. Es la manera de poder ingresar a este reino, que es el reino de la vida, el reino del amor, el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de los reyes que tienen un solo rey, eterno rey para siempre, nuestro Señor. Así hoy celebramos la cátedra de Pedro, precisamente. Esta cátedra diferente, por supuesto. Había cátedras, por supuesto, hasta nuestros días sigue funcionando la expresión cátedra. Se sientan en la cátedra, en la silla de la cátedra de la enseñanza, los catedráticos en todos los institutos de enseñanza, academias, universidades del mundo entero, sí está la cátedra. Pero esta cátedra es diferente, ¿ve? Esta cátedra no está en poder de uno que tiene académicamente una cultura y un saber referido muchas veces a una disciplina de avanzada, ¿no? Esta cátedra pertenece al amor y es un valor permanente desde el principio y para siempre. Es el valor de la vida. Y todos aquellos que se sientan para oír la voz de la cátedra, del Señor que nos habla a través de Pedro, y todos aquellos que junto a Pedro configuran el colegio apostólico y la iglesia de nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor, la voz de nuestro Señor que llega hasta el final de los tiempos, para siempre, la enseñanza de Dios, el Dios que es eterno. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba recordando
que todos los papas son reconocidos como Pedro. Por lo tanto, lo que ellos digan o escriban, uno que se considera cristiano tiene que leer, porque es el mismo Dios quien lo está, quien nos está instruyendo. Y sería buen momento leer una encíclica del Papa que se llama Dios es amor. El título a mí me parece sugerente, aunque realmente yo no la he leído, ¿verdad? Pero me parece que tenemos todavía mucho que aprender, mucho por hacer. Y que el que nos guía, al que dejó el Señor en esta tierra para que nos condujera, es al Papa. Interesante lo de la encíclica que decís, Patricia. Sí, la vamos a leer, y ya que está recomendado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el título de la encíclica? Dios es amor. ¿Quién la escribió? Eso no sé. La escribió el Espíritu Santo, claro está, ¿no es cierto? Y el Papa es el vocero de Dios, en definitiva. En realidad, Dios habla a través de nosotros, la palabra es de Dios. Y la palabra del Papa, en este caso del primer Papa, de Pedro, y todos los seguidores de Pedro, es la palabra de Dios. ¿Quién puso palabras en la boca de Pedro cuando reconoce Pedro a Jesús? El Padre. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Repite Pedro palabras que el mismo Jesús pronuncia. Y repite Pedro palabras que oye también del Padre. Fíjense, en la transfiguración, en el bautismo del Señor, ¿cómo se oye la voz del Padre? Este es mi Hijo, mi elegido. A Él escuchen. Bien. Escuchemos a nuestro Señor a través de todos aquellos enviados por Él. Primero al Papa y después a todos los que son enviados. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio, tu espíritu, Señor, de reconocimiento al poder de Jesús. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Habíamos quedado un poco en deuda, Patricia, con el nombre del Papa. Es Benedicto XVI, el Papa. Benedicto XVI, el amado Benedicto XVI, Papa emérito, Joseph Ratzinger. Adelante, Patricia.